pasa por la cabeza de alguien cuando una amenaza deja de ser un evento aislado y se convierte en parte de la rutina? Hoy vamos a meternos de lleno en el impacto psicológico que tiene la coerción constante, o sea, cómo el miedo puede terminar siendo una parte más del día a día, casi como un gasto fijo que hay que pagar. Para entender esto, vamos a conocer la historia de María. Ella es una vendedora ambulante. Su puesto de arepas es el símbolo de su esfuerzo, de su rutina, de esa dignidad silenciosa que da el trabajo honesto. Pero todo ese mundo está a punto de cambiar por completo. Es muy importante aclarar que lo que vamos a ver hoy no sale de la nada. Está basado en el trabajo del Dr. S. Castell Britton, específicamente en un artículo que publicó en la reconocida revista Psychology Today. El Dr. Britton, que es autor de libros como Teoría de la Restauración de la Identidad y Mentes Peligrosas, nos da una base psicológica muy sólida para desmenuzar esta situación tan compleja. Muy bien, empecemos entonces con la primera parte de este análisis, una historia desde la esquina. Para captar de verdad el impacto, primero tenemos que entender cómo era el mundo de María antes de que la amenaza se instalara en su vida. Un mundo que tenía su propio orden y su propio significado. Para María, ese pequeño puesto de metal es mucho más que un negocio. Cada arepa que vende significa pagar la escuela de sus hijos, el alquiler, representa la estabilidad, aunque frágil, de su hogar. Es literalmente el centro de su universo, un universo que ella construyó con sus propias manos, a la vista de todos. Y es justo aquí donde todo se quiebra. Lo más increíble es cómo ocurrió. El primer encuentro no fue con gritos ni con armas. No, fue una conversación tranquila, casi de oficina, donde le explicaron que tenía que pagar un impuesto semanal por protección. El lenguaje era tan administrativo que por un segundo casi podía parecer una transacción legítima. Pero en ese preciso instante, su lugar de trabajo, su espacio de dignidad, se convirtió en un territorio gobernado por el miedo. Pasemos ahora a la parte psicológica, a la mecánica de lo que empieza a ocurrir semana tras semana. Porque, ojo, esto no es un acto aislado, es un proceso perfectamente diseñado. Lo que vemos aquí es clave para entenderlo todo. No estamos hablando de un asalto, sino de un ritual. Todas las semanas, la exigencia llega con una precisión casi matemática. Y esta repetición, en lugar de disminuir el daño, lo que hace es intensificarlo. Le va enseñando a la mente a asociar la rutina diaria con el peligro inminente. Y esto, claro, nos lleva directo a un concepto fundamental, el trauma crónico. A diferencia de un trauma que ocurre por un solo evento, una amenaza que nunca se va, que es constante, reorganiza por completo el sistema nervioso. María cuenta que siente una tensión permanente en el pecho, que su sueño se rompe a cada rato. Su cuerpo está siempre en estado de alerta, reaccionando al peligro incluso antes de que su mente lo pueda procesar. Pero el daño no se queda solo en lo físico o en lo emocional. Hay un conflicto interno que es mucho más profundo, una herida que no se ve a simple vista. Esta tabla es brutal, porque ilustra a la perfección la elección imposible a la que se enfrenta María cada semana. Si cumple, siente que está traicionando todo en lo que cree, el trabajo honesto, la dignidad, pero así asegura su supervivencia y la de su familia. Si se resiste, estaría defendiendo su dignidad, sí, pero el riesgo es absoluto. Es un verdadero callejón sin salida psicológico. Y ese conflicto, esa encrucijada, tiene un nombre: herida moral. Porque no se trata solo del dinero que pierde, se trata de cómo se va desgastando su autonomía, la percepción que tiene de sí misma. Con el tiempo, el ser forzada a participar en su propia extorsión va reemplazando la dignidad que sentía por una vergüenza silenciosa. Y con esto llegamos a lo que es, quizá, la consecuencia psicológica más peligrosa de la coerción sostenida: la normalización de lo que antes era impensable. Hay que poner mucha atención al lenguaje que usa. María ya no se refiere al pago como una extorsión. Ahora habla de que es algo que tiene que organizar. Se ha convertido en una tarea más en su lista de pendientes, al lado de comprar la harina y el aceite. El miedo ya está totalmente integrado en la operación de su negocio. Esta imagen lo muestra de una forma cruda, directa. El miedo se ha convertido en una línea más de su presupuesto. Es un gasto fijo.
Y este ajuste mental es una estrategia de supervivencia, sí, pero una que tiene un costo altísimo. A ver, el punto crucial es este. La mente se adapta para sobrevivir. No lo hace resistiendo, sino acomodándose a la nueva realidad. Pero esa adaptación no es gratis. Poco a poco va carcomiendo la capacidad de actuar por voluntad propia, la confianza en los demás y quizás lo más doloroso, la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes en el futuro. Y ya para ir terminando, es fundamental que entendamos que la historia de María no es un caso aislado. Al contrario, nos obliga a levantar la vista, a ampliar la mirada y a hacernos una pregunta como sociedad. El caso de María sucede dentro de un contexto específico. Este tipo de dinámicas florecen donde hay una desigualdad enorme, donde la protección del Estado es débil o de plano inexistente, y donde las estructuras de poder permiten que unos abusen de otros. Es un problema de sistema con consecuencias psicológicas que son universales. Es muy fácil ver a María y hablar de resiliencia, ¿verdad? Pero el análisis nos advierte que no hay que romantizar su lucha. Ella sigue adelante todos los días por un sentido de responsabilidad, no por resignación. Y esa palabra, resiliencia, esconde costos psicológicos que son invisibles, pero profundísimos. Y así, el análisis nos deja con esta pregunta, una pregunta que resuena, que inquieta, una pregunta que va mucho más allá del caso de María y nos confronta directamente con las estructuras que permiten que el miedo se vuelva rutina y que la sumisión se convierta en el precio a pagar por sobrevivir.